Hola, queremos compartir el trabajo que hicimos de estadística y probabilidad por mi compañera Lady, por mi compañera Juliet y por mi persona Andrés Pérez, para poder llegar a ciertas conclusiones, sacar ciertos datos de acuerdo a unas características en específico con una pregunta base para poder sacar unas métricas. La pregunta utilizada para poder sacar estas métricas y que nos dieran un resultado fue: ¿cómo calificarías tu nivel de estrés en la semana? De 0 a 10 en porcentaje como tal. Los datos obtenidos, solo voy a leer la primera. De acuerdo a esto, vamos a interpretar las siguientes cuatro columnas que se encuentran allí. Los datos obtenidos fue 3, 5, 7, 2, 1, 4, 6, 8, 10 y 5 como tal. A continuación, vamos a explicar un poco más a fondo. Listo, ahora vamos a lograr sacar la tabla de frecuencias. Para esto tenemos que primero resolver ciertas fórmulas. Comenzaríamos con el rango, que consiste en evaluar el valor mayor, la calificación mayor, que sería 10, menos el valor menor, que sería 1. Esto para un total de 9. Bueno, para el intervalo vamos a seguir la siguiente fórmula. Esto lo hacemos con ayuda de una calculadora científica y pues la respuesta es 6,64 y la aproximamos a 7. Ya con estos dos datos de rango de intervalo, vamos a sacar lo que es la amplitud. La amplitud, que sería entonces la siguiente fórmula: el intervalo dividido en el rango. Esto nos daría un valor de 1,29. Lo vamos a aproximar y sería un valor de 2. En conclusión, nos quedaron los siguientes datos: el rango con un valor de 9, el número de intervalos con un valor de 7, la amplitud de estos con un valor de 2. Lo que procede en este momento ya sería sacar la media, la mediana y la moda. La media se saca con la suma de la marca de clase total. Esta sería un valor de 237. Se divide en los 50 datos obtenidos para un valor total de 4,74. En la mediana vamos a sacar la mitad de los datos totales, que sería en el punto 25,26. Ordenando los puntajes obtenidos, encontraremos que en los puntos 25 y 26 están los valores de 4. Estos dos los sumaremos y los dividiremos entre 2 para que nos dé un valor de 4. Ahora, para sacar la moda es un poco más fácil. Esto lo hacemos con los datos con mayor frecuencia. En este caso, nuestro trabajo llegó a una distribución bimodal. Es decir, que pues tenemos dos valores con mayor frecuencia. Estos serían 2 y 3 y 4 y 5. Para la varianza utilizamos la siguiente fórmula, que nos dio un valor de 51,576. Para sacar la desviación estándar solo tenemos que sacarle la raíz a este valor, que nos daría un valor de 227,103. Ya como fórmula final, tendríamos que sacar la desviación media. Eso lo hacemos calculando la diferencia absoluta entre los intervalos. Como podemos observar, en el primer caso nos daría un valor de 4,24. Cada valor que nos brindó esta fórmula, vamos a usarlo para multiplicarlo con su frecuencia para que nos dé un valor el cual se va a sumar. Un momento, por favor.
Listo, se va a sumar para obtener finalmente la desviación media. A continuación mostraremos la tabla de frecuencias realizadas. En este caso podemos ver que tenemos 6 frecuencias. A continuación se muestra la cantidad de veces que se obtuvo el dato y pasamos a generar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia. Un ejemplo, en este caso, para el primer intervalo es 3. Para el segundo intervalo sería 3 más 7 para un total de 17. Para el tercer intervalo sería 17 más 14 para un total de 31 y así sucesivamente. La manera de saber que quedó correcto este proceso es que al final nos dé el mismo valor de la cantidad de los datos. Para la frecuencia relativa, lo que tenemos que hacer es tomar la frecuencia del intervalo y dividirlo en la cantidad total de datos. En este caso estaremos dividiendo 3 entre 50 para un total de 0.06. Una manera de saber que nos quedó correctamente este dato es que al final, al sumarlos, nos dé 1. Para sacar el dato de la frecuencia relativa acumulada, la fórmula que tenemos que utilizar es la misma que utilizamos para la frecuencia acumulada, es decir, en este caso, en el primer intervalo sería 6. Para el segundo intervalo sería 0.06 más 0.28, lo cual nos da 0.38 y así sucesivamente. Al igual que con la frecuencia acumulada, la manera de saber que nos quedó correctamente es que al final nos dé 1. Para la marca de clase, la fórmula que estaremos utilizando es sumar el dato menor y el dato mayor del intervalo y dividirlos entre 2. En el caso del primer intervalo, sería sumar 0 más 1 y dividirlo entre 2, lo cual nos da una marca de clase de 0.5. En el intervalo 2, estaremos sumando 2 y 3 y lo dividimos entre 2, para que nos dé un total de 2.5. Al final sumamos todas las marcas de clase, la cual nos da un resultado de 33. Para la siguiente fórmula, estaremos multiplicando la marca de clase por la frecuencia. Es decir, en el primer intervalo sería 0.5 por 3. En el segundo intervalo sería 2.5 por 14. Para la siguiente fórmula, lo que estaremos realizando es la marca de clase, la restamos a la media y la elevamos al cuadrado. En el primer intervalo, la fórmula sería 0.5 menos 4.7 elevado al cuadrado, lo cual nos da un total de 17.98. Y para la última fórmula, lo que hacemos es tomar el resultado que nos dio en este campo anterior y multiplicarlo por la frecuencia acumulada. En el primer intervalo sería 17.98 multiplicado por 3, lo cual nos da 53.93. Y así sucesivamente. Al final sumaremos todos los datos para que nos dé el total. Y ahora pasaremos a las gráficas y las conclusiones. Muy bien, de acuerdo a la tabla que vimos a continuación, anteriormente, estamos hablando de que los datos obtenidos sobre la frecuencia nos arroja un porcentaje como tal, donde estamos hablando de que en menor proporción tenemos 0,1 representado por el color azul. También en menor proporción tenemos el color verde, que estaría entre 10 y 11. En este caso, esta torta o esta gráfica que vemos a continuación nos muestra ese porcentaje de acuerdo al comportamiento que tuvimos, según toda la sumatoria de las cifras que se hicieron o el comportamiento que se tuvo en la encuesta realizada. En esta siguiente tenemos entonces el comportamiento de las personas. De acuerdo a lo que pedía el ejercicio, hicimos la encuesta a 50 personas, donde en este caso, si lo vemos desde la parte uno, un dato más específico, el número de personas que respondieron fue 3 y nos dice que entre 0 y una vez estaría pues como dentro de esa participación.
Tenemos 14 personas que nos dicen entre 2 y 3 que han escuchado acerca de esto. Y tenemos también entre 4 y 5 14 personas que nos hablan. 13 personas nos hablan también acerca de que estuvieron entre 6 y 7 veces hablando acerca de esta pregunta que se les hizo, y entre 5 como tal personas respondieron que se les estuvo hablando o han escuchado entre 8 y 9 de acuerdo a la pregunta que inicialmente ya habíamos hecho como tal. Y por último, terminamos que una persona responde entre 10 y 11. Como conclusión, entonces, podemos decir que basados en las cifras que estamos teniendo, pues estas gráficas nos muestran un resultado final comportamental de acuerdo a las preguntas, sujeto a los resultados que queríamos obtener de la pregunta inicial que se hizo, teniendo en cuenta la frecuencia, teniendo en cuenta todos los datos anteriormente mencionados. Muchísimas gracias.